Hola a todos, gracias por asistir a este canal, La Liga de las Almas Libres. Seguramente hablar de Edgar Cayce sea hablar del psíquico más importante del siglo XX. Hoy os vamos a contar la historia de Edgar Cayce, continuando con los anteriores vídeos, haciendo mención a qué palabras le dedica él a Egipto y más concretamente a la Esfinge. Hay un motivo muy curioso por el que este señor se hace el psíquico más importante del siglo XX y guarda mucha relación, o al menos es semejante, a lo mismo que le pasa a la señora Om Seti, que sufriendo un accidente desarrolla unas capacidades que antes del accidente no tenía. Esta historia empieza con la fecha de su nacimiento en el 1877, que es donde en la frontera entre Kentucky y Tennessee nace este señor. Este, de joven, va a un partido de béisbol a jugar con sus amigos y recibe un pelotazo en la cabeza. Directamente se le da por muerto. No puede sobrevivir, pero él al final consigue volver a la vida de ese pelotazo, y aquí es donde, aunque él aún no lo supiera, iba a empezar su nueva vida con nuevas facultades que aún todavía él tenía que descubrir. No fue entonces hasta los 20 años donde él coge una laringitis y pierde toda la voz. Él empieza a ir a distintos doctores, distintos hospitales, pero nadie consigue curarle, nadie consigue darle de vuelta la voz. Así que él, desesperado, va a un hombre que le hace una terapia hipnótica e inmediatamente recupera la voz. Y este hecho sí que va a ser fundamental para empezar a crear lo que conocemos como la nueva figura de Edgar Cayce, porque él decide aprender los conocimientos de esa terapia hipnótica y aplicársela a sí mismo, a sus vecinos y poco a poco y paulatinamente a un escenario más internacional. Edgar Cayce va desarrollando paulatinamente su técnica, teniendo visiones de él mismo, teniendo visiones también de otras personas a las que él se concentra para poder entrar en sus vidas pasadas, y también empieza a recibir fragmentos de algún momento del pasado. Así es como Edgar Cayce se ve a sí mismo proyectado en el antiguo Egipto en un sacerdote de nombre Ra-Ta. A través de este personaje es donde él consigue recibir información del antiguo Egipto, información que él asocia a que la cultura egipta está relacionada a la Atlántida y que el origen de la civilización fue hace 9000 años. Y es cómo relaciona la civilización egipcia con esta hecatombe que sucedió hace más de 10.000 años y cómo esos pocos supervivientes fueron formando civilizaciones en distintas áreas del continente africano y asiático. Así pues, la terapia funciona de la siguiente manera. Él tenía que quedarse dormido y al quedarse dormido se le iban proyectando algunas imágenes y él las iba narrando, pero él, cuando se despertaba, no recordaba nada, así que lo que necesitaba era tener a alguien que escribiera sus palabras para que luego él también poder ser testigo de lo que está diciendo, ya que él al despertarse no recordaba absolutamente nada. Una de las predicciones más importantes es la que dice que en el 1998 se iba a encontrar debajo de las patas de la Esfinge una cámara secreta llamada la Sala de los Archivos, donde esa sala iba a contener todo tipo de documentación acerca del origen de Egipto y su relación con la Atlántida. Es más, documentos que exclusivamente narrarían la historia de este mítico continente. La historia de cómo los egipcios vienen de esas antiguas civilizaciones al huir de esa hecatombe. Que esos egipcios que iniciaron el país de Egipto eran unos pocos que quedaron supervivientes de esa gran hecatombe sucedida ya hace milenios. Edgar Cayce sobre la Atlántida.
En la Cámara de los Registros en Egipto hubo más ceremonias, además de las convocatorias al finalizar aquello llamado la pirámide. Ahí, aquellos que fueron entrenados tanto en el templo del sacrificio como en el templo hermoso se aproximaban al sellado de la Cámara de los Registros. Ahí se guardaron, tal como decían los sacerdotes, los registros de la raza atlante, los desarrollos y las leyes pertinentes al Uno. Todo fue puesto en sus cámaras, y serán abiertas de nuevo solo cuando se dé el retorno de aquellos al plano material o a la experiencia en la Tierra o cuando los cambios sean inminentes en la Tierra. Estos cambios empiezan en el 58 y terminan con los levantamientos y el desplazamiento de los polos. En los estados de trance de Edgar Cayce se le preguntaba por la edad de la Esfinge, por la edad de las pirámides, y la respuesta fue la siguiente. La construcción de la Gran Pirámide duró 100 años en la época del rey Ararat bajo la dirección de Hermes y Ra. Las fechas de este periodo son 10.490 a 10.390 a.C. Se construyó usando las fuerzas de la naturaleza por las cuales el hierro flota. De la misma manera la piedra flota en el aire. Las fuerzas universales se usaron para colocar y ajustar las piedras. Así, la Fundación Edgar Cayce hace los primeros estudios de radar bajo la Esfinge. Y perforaron aquellos pasillos corredizos bajo la Esfinge hasta llegar a una zona hueca. En el año 80 se drena la zona de la Esfinge para buscar la sala de los archivos y uno de esos taladros perfora una zona hueca y meten un instrumento para sacar cosas del interior. Baja hasta 15 metros de profundidad y saca de allí un fragmento de granito rojo de Asuán, que evidentemente ha de pertenecer a algo artificial, ya que en esa zona no hay granito rojo de manera natural. Nunca nadie más ha vuelto a preguntar por ello. En lo que a las pirámides se refiere, Hermes fue el arquitecto constructor de la Gran Pirámide. Esta pirámide estaba relacionada directamente con las estrellas, con la constelación de Libra, en la que el Sol entra en el equinoccio de otoño. Lo que se tuvo en consideración a la hora de la construcción de la Gran Pirámide fueron la astronomía, astrología, numerología, algunos factores arqueológicos entre otros. Estas pirámides están construidas siguiendo los patrones de la geometría sagrada y los números sagrados como el número Phi o Pi entre otros. Así, con estas propiedades, la Gran Pirámide se convertiría en un centro de iniciación. Bien, pues así pues, Edgar Cayce comienza a hablar de dos lugares en concretos, dos lugares emblemáticos dentro de Egipto donde se hallan estos documentos que hablan de la civilización atlante. Empezando por la pirámide de los registros, que es uno de esos lugares donde se hallan estos documentos. En esta pirámide de los registros se hallan 4 tipos de archivos especialmente. El primero de ellos, la destrucción de la Atlántida y los cambios que surgieron a posteriori. El segundo tipo de archivos es la migración de estas personas que consiguen sobrevivir a esta gran hecatombe y los lugares a donde esta gente huye o emigra para volver a empezar de cero. El tercer tipo de archivos son archivos en referente a los mandatarios, a qué tipo de decisiones tienen que tomar para hacer frente a esta hecatombe, y también la decisión de la construcción de la pirámide de iniciación. Y por último, los archivos que indican la ubicación de los documentos de la Atlántida, de cómo y dónde están y en qué momento tienen que aparecer. Supuestamente, según afirman estos documentos, según las palabras de Edgar Cayce, estos documentos tendrán que dar a la luz en el momento en el que la humanidad se produzca un cambio de conciencia. La posición de las alas selladas se encuentra en la línea que provocan las sombras de las patas de la Esfinge, la cual fue construida posteriormente como guardiana de dichos documentos. Únicamente se podrá entrar en la sala de los archivos cuando llegue el tiempo de los cambios de conciencia de los seres humanos. Entonces se podrá entrar en la sala de los archivos desde las cámaras conectadas a la pata derecha de la Esfinge. Y el segundo lugar más emblemático de Egipto para las predicciones de este señor, Edgar Cayce,
viene a ser la Esfinge. La Esfinge, que como ya hemos hablado muchas veces, debajo de sus patas se halla esa gran cámara secreta, esa gran cámara de los archivos, que desvelaría la identidad de este mítico continente. La cara actual de la Esfinge representa a Asriario, el consejero del rey Ararat. Y es en la Esfinge donde se ocultan una gran cantidad de documentos bajo la pata izquierda de la misma, en la piedra angular. Bajo ella, en el subsuelo, a lo largo de la llanura de Giza, se extienden pirámides, o al menos una pirámide, cámaras conectadas entre sí por pasillos subterráneos, y esto es lo que conecta la Esfinge con el resto de estructuras de Giza. Y es dentro de la base de la Esfinge donde pueden encontrarse inscripciones que narran de qué manera fue construida la Esfinge y también la historia del país, las invasiones sufridas por los pueblos del norte y la posterior ascensión del rey Ararat. Algunas personas pueden llegar a pensar que Edgar Cayce erró al pronosticar que dicha cámara de los secretos iba a ser descubierta, según él, en el 1978. La verdad que la predicción no fue tan errónea, porque sí que es cierto que se descubrió y sí que es cierto que se han encontrado evidencias de que esa cámara exista, pero no ha llegado a darse a la luz por el tema de que las autoridades no lo han permitido. Ya se ha extraído, como hemos comentado previamente, granito de Asuán, que no debería estar allí, y se han encontrado cavidades. Sin embargo, estas cavidades no pueden ser exploradas ni hay ningún tipo de licencia que permita entrar en ellas a día de hoy. Veremos a ver qué pasa el día de mañana y ver si todo esto es verdad o es una invención de un simple loco que hacía predicciones para hacerse famoso. Que cada cual investigue sobre quién era verdaderamente este Edgar Cayce, que saque sus propias conclusiones y que el tiempo nos desvele si esto que dice es una tontería o es una verdad basada en la intuición de un hombre con ciertos poderes psíquicos. Dado que la verdad solo la tiene el tiempo, solamente cabe esperar con expectación y con muchas ganas de ver si en algún momento esto va a ser resuelto y investigado. Muchas gracias por asistir a este canal, la Liga de las Almas Libres. Hemos llegado al final del vídeo. Nos vemos en el siguiente.